Nos vamos al siguiente ejercicio. En este caso particular, lo que vamos a analizar es lo que sería un reactor de tanque agitado con cierta proporción de volumen muerto. Debo tener en cuenta que alfa la voy a definir como la zona reactiva, mientras que 1 menos alfa será la zona muerta. El beta será la fracción de bypass que tenga dicho reactor. Y para este caso particular, lo que debo tener en cuenta es que las expresiones de la función de distribución de tiempo de residencia, la acumulativa y la de función de lavado, están evaluadas en parámetros justamente los descritos como beta, alfa y tau. Y dependiendo del tipo de inyección que se realice, emplearé una u otra fórmula como función de ajuste. El ejercicio nos indica que utilizando una entrada de trazador de escalón negativo, lo cual nos está indicando justamente que la función que vamos a utilizar para corregir será la función de lavado, considerando un beta, un alfa y un tau como parámetros. Se estudió la performance de un tanque para diferentes velocidades de agitación. El tanque tiene un diámetro de 30 pulgadas y los ensayos fueron realizados manteniendo una altura de fluido de 30 pulgadas justamente. La velocidad de flujo volumétrico a la entrada fue de 1.5 galones por minuto, cuyos resultados fueron los siguientes. Y se muestran justamente lo que sería la concentración del trazador con respecto a la concentración inicial, pero dichos valores a lo largo del tiempo se han realizado dos estudios, uno empleando una agitación a 100 RPM y otro a 170. Y veremos justamente cómo la diferencia de tantas revoluciones por minuto aplicadas por el agitador afectará el desarrollo de nuestro ensayo. Analice ambos escenarios de agitación, calcule ciertos perfiles, el tiempo de residencia y demás. Nos vamos a ello. Tenemos que tener en cuenta, por un lado, que a pesar que nos dan el caudal volumétrico, no nos estarían dando la medida del volumen, por ejemplo. Por lo tanto, debo tener en cuenta que si el diámetro del tanque era de 30 y la altura del líquido era de 30 pulgadas también, yo sé que el tanque en realidad es un cuerpo cilíndrico. Por lo tanto, teniendo en cuenta la medida del diámetro, lo que puedo obtener será la sección transversal de ese cuerpo cilíndrico. La sección transversal, 706 pulgadas al cuadrado, si yo la multiplico por la medida de la altura, obtendré lo que sería el volumen del tanque. Con dicho volumen del tanque, expresado en galones justamente, puedo obtener la medida del tiempo de residencia. 61,2 minutos. Recopilaré la información del tiempo experimental y de la concentración del trazador experimental, ya sea para un ensayo a 170 o a 100 RPM, como podemos ver en las curvas en función del tiempo, donde justamente el ajuste se realizará considerando la función de lavado, dado que fue una entrada a escalón negativo. Para eso, al emplear WDT, debo considerar o definir valores de partida para alfa y para beta, para expresar justamente la función de lavado calculada, considerando esos parámetros, y así aplicar lo que sería la función de objetivo. La función objetivo tendrá como objetivo justamente explayar el método mínimos cuadrados para yo realizar el método de la minimización y obtener los parámetros adecuados de tal manera que el ajuste fue realizado con el menor error posible. En este caso tengo dos conjuntos de datos para 170 y para 100 RPM, por lo tanto este proceso de definir la función objetivo y realizar la minimización lo realizaré por dos, para conseguir la medida de la función de lavado a 170 RPM y la medida de función de lavado a lo que sería 100 RPM. Aquí puedo observar
considerando un rango de tiempo que vaya desde 10 a 65 minutos, cómo el perfil se ha ajustado de manera correcta, considerando el escenario 100 o a 170 RPM. Dado que W en función de T era la función de lavado y era la función de ajuste, justamente de la misma van a partir el resto de funciones. Tenemos que tener en cuenta que justamente la derivada negativa de la función del lavado es igual a EDT, por lo tanto puedo expresar mi función de distribución de tiempo, donde vemos que se aleja de lo que sería el valor 1 sobre tau, correspondiente a si fuera un escenario ideal. Puedo obtener, ya que he obtenido EDT, FDT, y a su vez lo mismo, tengo una función que va ascendentemente, pero que no llega al valor unitario, lo cual nos demuestra un cierto grado de no idealidad. Tiempo medio, aplicaré tiempo medio de residencia y la variancia dimensional, la aplicaré por 2, justamente, considerando condiciones a 100 RPM como a condiciones a 170 RPM. Vemos que a 100 RPM el tiempo medio es de 37, casi la mitad del tiempo de residencia, y la variancia dimensional me dio un valor de 1.3. A largo decir que mi reactor se asemeja a un reactor de tanque agitado. Por otro lado, si yo aplico mayor cantidad de revoluciones por minuto, el tiempo medio se aproxima más al valor del tiempo de residencia y el sigma adimensional, la variancia adimensional, se aproxima en mayor grado que en el anterior en un reactor de tanque agitado. ¿Cuál de los dos escenarios de agitación propone mejor respuesta respecto al ideal? Si yo analizo, por ejemplo, los datos obtenidos del alfa, siendo el alfa la proporción de volumen reactivo, el volumen de la zona no reactiva es básicamente 1 menos alfa. Si yo determino 1 menos alfa para la condición de 100 RPM, puedo observar que para menor cantidad de revoluciones por minuto hay mayor cantidad o mayor proporción de volumen muerto. A diferencia de si aplico mayor potencia al agitador generando mayor revoluciones por minuto, esa proporción de zona reactiva muerta es pequeña. Y por otro lado, el tiempo medio calculado a 100 RPM se asemeja mucho más al tiempo de residencia obtenido. Por lo tanto, de los dos escenarios, elegiría aquel que me brinda 170 RPM. La fracción de material que ha salido al tiempo medio del reactor, vemos que al tiempo medio, para 100 RPM salió 42%, mientras que a tiempo medio, a 170 RPM salió casi el 50%. ¿Puedo afirmar algo acerca de las zonas muertas y flujos en cortocircuito? Calcule el porcentaje de volumen muerto y bypass. Vemos acá, teniendo en cuenta el volumen del tanque, puedo multiplicarla por el alfa para determinar el volumen de reacción. Y puedo multiplicarla por el factor 1 menos alfa para determinar el volumen muerto. Justamente como vemos ahí, vemos que comparando el escenario 100 RPM y a 170, hay mayor volumen de reacción para una operación a 170 RPM y a 170 RPM, en consecuencia, hay menor cantidad de volumen muerto. Por otra parte, el caudal volumétrico bypass a 100 RPM es 0.3, mientras que en el otro escenario es 0.2 aproximadamente, dando el porcentaje de bypass respectivo de 21 y 12%. Considerando
ambos escenarios y ambos resultados, ya sea para 100 RPM como para 170 RPM, el mejor escenario siempre será aquel que brinde mayor turbulencia. En este caso, la mejor operación se realizará con mayor resultado para una operación de 170 RPM. Y con eso termina la ejercitación.